¿Qué tal, mis amigos? Estamos en el CEINA, en el Congreso Futuro 2026, y estamos con un estudiante de ingeniería que ha hecho una declaración muy interesante. Estábamos hablando de la Antártida, estábamos hablando de este continente blanco, que existe prohibición de habitarlo, pero más no existe prohibición de poder estudiarlo. Tú estás escribiendo tu tesis y me mencionaste que encontraste hongos. ¿De qué estamos hablando de estos hongos tan fascinantes y que nos inquietan? Esta es una tesis que trabajo en conjunto en la rama con la profesora Julieta Orlando, y quien realizó esta extracción fue Giovanni Pérez en terreno, y se está haciendo identificación de nuevas especies de hongos subantárticos y antárticos. Hay una colección de esto en este momento y yo en laboratorio los estoy cultivando, son hongos tipo escomicete, y se están identificando como nuevas especies porque no habían sido vistos en otro momento. Específicamente el género Retiarius, que fue el que te mostré, ese no ha sido cultivado en ningún otro laboratorio, solo hay análisis moleculares y es un invasor de polen. ¿Se alimenta de polen? Sí, se alimenta de polen, eso es lo que hay en la literatura, y como no se ha logrado cultivar en otro laboratorio, nosotros somos los primeros en lograr cultivarlo, es algo que aún falta como que nosotros logremos como colocar el polen y como que se alimente de él, porque nosotros se cultivan en IMA y PDA, que son los medios básicos para cultivar hongos. Mencionabas anteriormente de que estos hongos que encontraron en la Antártida pueden sobrevivir a 15 grados Celsius. ¿Cómo es su hábitat? ¿Cómo se comporta también sobre los 25 grados Celsius? La temperatura con la que se trabaja en el laboratorio efectivamente es 15 grados Celsius en incubadora a oscuridad. Es la temperatura óptima para su crecimiento. Sobre 25 grados Celsius, la mayoría de los hongos con los que yo estoy trabajando no crecen, solo el género Exophiala crece a esa temperatura. Y a 5 grados Celsius, que es la otra temperatura mínima que se evaluó, el género Retiarius, este sí sigue creciendo y crece un poco más lento quizás, pero muestra un buen crecimiento. Este crecimiento de estos hongos que ustedes hallaron y que tú estás realizando tu tesis, también tiene otros hallazgos de otras especies. Nosotros pensamos que solamente en la Antártida, en el continente blanco, hay solamente pingüinos. ¿Qué otras especies conviven y están en la Antártida? Estos hongos que yo estudio son del líquen antártico. Y ahora voy a partir el estudio con el líquen Usnea antártico, que es de la Antártica, porque desde ahí se extraen estos hongos como colonias para cultivar en placa. Pero también hay científicos brasileños que han logrado identificar hongos que el típico conoce la gente, que es el concayampa y más visual. Y así como hay hongos, también hay gente que trabaja con la flora de la Antártica, porque también existen plantas en la Antártica, aunque muchas personas crean que no existen. ¿Eso podría confirmar la tesis de que la Antártida, siglos atrás, fue una selva tropical, con el polen y con todos los vestigios que hay ahí? Yo creo que esto es muy personal, no es... científico. Sí, no es científico. Yo creo que sí puede ser una teoría válida y que pudo haber existido. Durante todo el tiempo del planeta ha tenido muchos cambios. Los hongos que tú descubriste necesitan ese polen. Claro, hay uno de esos que necesita exactamente el polen. Hay otros que son degradadores de benceno, pero sí. Eso da un hincapié para eso, y creo que los paleontólogos que se dedican más a la parte geográfica, ellos igual dentro de los estudios que han ido encontrando también se han encontrado con cosas que pueden dar indicio a esto, como también se ha dado indicios de que antes sí habitaba gente allá, como eran mucho más grandes. ¿Hubo indicio a lo mejor de fósiles, humanos, animales? Sí, hay indicios. ¿Qué especies encontraron en la Antártida? Yo tengo entendido, porque no es mi tema, pero hay indicios de humanos en la Antártica, sí. ¿Hubo asentamiento humano? Sí, hay indicios de eso, se está estudiando paleontológicamente eso, y se tiene claro que eran mucho más grandes de lo que nosotros solemos ser ahora. Y a lo mejor el término de su vida fue por algún virus, a lo mejor que está recóndito en algún lugar ahí, y que si nosotros lo extraemos y lo traemos a la civilización, ¿podría desatar una pandemia o una virulencia máxima?
¿O eso es ciencia ficción? No, no es tan ciencia ficción. Hay mucha gente que trabaja con estudios de nuevas bacterias en la Antártica. Esto debido al calentamiento global ha hecho el derretimiento de las placas de hielo y el permafrost, lo que ha hecho que se activen muchos virus y bacterias que antes no estaban activos. Y estas bacterias, específicamente tengo en mi universidad está el profesor Chávez, que trabaja con resistencia a antibióticos, y ha visto que estas bacterias en específico son muy resistentes a los antibióticos. Si esas bacterias nos llegan a nosotros a enfermar, no va a haber un antibiótico que nos pueda tratar. Y eso podría revertir y a lo mejor este hongo que ustedes están periciando, que están investigando, podría transformarse eventualmente en una medicina, en un antídoto. En un antibiótico específicamente, los antibióticos que existen en el mercado son mayoritariamente desde hongos y es desde ahí donde se ha creado. Hoy en día no hay mucha creación de nuevos antibióticos porque la industria farmacéutica no gana mucho con hacer nuevos antibióticos debido a que estos solamente se dan por 3 a 5 días como máximo. Pero sí, existe la posibilidad de que estos hongos, los que estoy trabajando yo, biotecnológicamente se le dé una aplicación de nuevos antibióticos para la resistencia a antibióticos que se está generando hoy en día, que puede ser una de las principales causas de muerte de aquí a 2050. Para cerrar y agradecer tu tiempo, tu conocimiento y esto que las personas en ocasiones ignoran. Estos hongos que ustedes están trabajando biotécnicamente en su laboratorio, ¿son tóxicos? ¿Son compatibles con los seres humanos? ¿Tienen algunas desventajas o eso todavía se está estudiando? El estudio principalmente se basa en la identificación de nuevas especies y para eso hay que hacer la filogenia, estudios bioquímicos y morfológicos, que es como se ven. Por la temperatura que soportan, si no crecen sobre 30 grados Celsius significa que no son patógenos para nuestra salud. Nocivos, digamos. Nocivos, claro, porque nuestra temperatura es de 36 grados Celsius. Y por lo general por eso nunca nos afectan los hongos, porque no son capaces de soportar grandes temperaturas, que es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es básicamente lo que nos defiende de los hongos a nosotros. Entonces hasta ahora no son nocivos para la salud, pero sí se ha visto, y con el género de Exofial específicamente, una posible aplicación biotecnológica que sería la degradación de benceno, específicamente la degradación de petróleo que se concentra en zonas como Antártica, Subantártica y en los mares. En el caso de Retiarius, que es la otra cepa, que es una parásito del polen básicamente, ahí también se pueden ver otras aplicaciones, quizás más para el tema de agricultura. ¿Y no existe la posibilidad que este hongo tenga una característica alucinógena a los seres humanos o todavía eso sigue en estudio? No, eso sí que habría que estudiarlo, las características alucinógenas, porque ahí había que ver específicamente los compuestos químicos, la composición química que tiene y si tiene un componente específicamente alucinógeno, eso habría que estudiar estudio bioquímico específicamente, o químico en realidad, para extraer las moléculas que tiene. Te agradezco el tiempo dispensado para Camino a lo Desconocido. No hay nada, no es de nada. Oye, gracias.